marzo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Paco Moncayo, ex candidato presidencial por el Acuerdo Nacional por el Cambio, que aglutinó a ID, Pachacutic y Unidad Popular, y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La cadena de custodia a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿qué dice la Constitución sobre las garantías ciudadanas y el convenio entre el CNE y el Ministerio de Defensa sobre la pureza del sufragio? El apoyo en segunda vuelta al candidato Guillermo Lasso. También nos acompañará Pavel Muñoz, asambleísta electo de Alianza País por Pichincha. La mayoría de 74, ya no de 100, legisladores de Alianza País, y el llamado de la oposición para converger y el no descarte de una constituyente. Lo examinamos. E Iván Espinel, ex candidato presidencial por Fuerza Compromiso Social. El apoyo al candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno. ¿Cuál fue el planteamiento de Compromiso Social para el proyecto político de la Revolución Ciudadana? Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El general Luis Castro, ex jefe del Ejército, indicó que la cadena de custodia de Fuerzas Armadas al material electoral se perdió en algún momento durante la jornada del 19 de febrero. Sin embargo, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, señala que Fuerzas Armadas ha cumplido con su deber. Así lo indicaba en este espacio. Escuchémoslo. Pero cuando la empresa está creo que en Cemex, porque hicieron el ingreso de las papeletas a las urnas, en ese momento ellos no pudieron observar cómo estaban contando. Eso ya no les corresponde, pues. O sea, ¿qué tiene que hacer un soldado viendo? A ver, señor, ¿contó bien? ¿Metió 300 papeletas? Eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral y le corresponde a la empresa que el Consejo Nacional Electoral contrata para hacer ese trabajo. Es importante dejar las cosas perfectamente claras. Lo que dice el convenio de cooperación entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Defensa dice: ¿qué le corresponde al Ministerio de Defensa? Realizar el transporte aéreo, fluvial, etcétera, del material, transportar los paquetes electorales, custodiar el material durante su transportación y almacenamiento, dar seguridad, custodia y traslado a las delegaciones, dar seguridad a las personas. No es el Ejército ni las Fuerzas Armadas el responsable del proceso electoral. A esta hora nos acompaña el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y ex candidato a la presidencia de la República por el Acuerdo Nacional por el Cambio. General, buenos días. En base a su experiencia, ¿en qué consiste esa custodia que Fuerzas Armadas tradicionalmente ha realizado en los procesos electorales? Muy buenos días, Lenin, qué gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia. Hay que ver más allá del acuerdo o contrato del que se refiere o al que se refiere el señor ministro. Las Fuerzas Armadas son convocadas en circunstancias electorales para garantizar la transparencia de todo el proceso electoral. En el tiempo que yo desempeñé mis funciones como militar, por ejemplo, siendo jefe de zona en Guayaquil en las elecciones, nosotros custodiábamos todo el proceso, había presencia militar en todo momento, inclusive en esa época cuando se leía acta por acta y se iban sumando los resultados. Así es que yo no puedo creer que a las Fuerzas Armadas se les dé solamente una misión de estar en la periferia del proceso y el fraude de existirlo, por supuesto, no lo estoy afirmando, no se va a dar precisamente en la periferia y en los movimientos que se realicen del material de un sitio a otro. Creo que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad más seria y que la cadena de custodia implica mucho más que solamente el transporte y movimiento de los materiales. El ministro Patiño olvidó leer que en ese mismo convenio firmado entre Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral se señala que el objeto de esa custodia es garantizar la integridad de los documentos electorales, así como la pureza del sufragio.
El 158 de la Constitución señala que Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. General, ¿cómo se garantiza la pureza del sufragio y cómo se protege el derecho al sufragio y se garantiza la voluntad popular? Porque un eventual robo de votos o introducir papeletas marcadas se salen, o mejor dicho, estarían por fuera de esa custodia a la que sí se refiere el convenio cuando indica que los militares deben proteger, entre otras cosas, la pureza del sufragio, además el señalamiento, el pronunciamiento constitucional que lo somete a la protección de garantías de los ciudadanos. Mire, Lenin, no tenemos que engañarnos. El modelo del gobierno del socialismo del siglo XXI, como sucede en Nicaragua, como sucede en Venezuela, presupone no salir del poder, presupone no aceptar la alternancia democrática en el poder. Más ahora que 5 miembros, el total del Consejo Nacional Electoral, son cercanos al gobierno. Todos los del Tribunal Contencioso Electoral son cercanos al gobierno. Entonces, ¿para qué van a estar las Fuerzas Armadas, la policía? Simplemente para conectar el manejo que hace un partido con gente cercana a ese partido de todo un proceso. Yo creo que lo que está firmado, lo que dice la Constitución, establece con claridad que esa garantía tiene que darse siguiendo todo el proceso. La línea de custodia implica no solo de los documentos, sino del proceso. No importa si es una empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral Correísta la que abre, alguien tiene que observar qué está pasando con los documentos cuando están en manos de esta empresa. Nosotros los ecuatorianos necesitamos estar seguros de que los votos de los electores no son burlados en los procesos. Yo he mostrado, Lenin, los documentos de lo que pudimos controlar, el caso de Natasia Rojas en el sur de Quito. En las actas 32 votos, en resultado 0. En las actas 20 votos, en el resultado 0. Y así una serie de irregularidades. ¿Cómo se explica a ustedes? Yo creo que es indispensable que las Fuerzas Armadas puedan hacer un control realmente serio como garantes de la pureza del proceso electoral. Ahora, en otro tema general, la primera vuelta se constituyó tal como se lo había planteado en las primarias de la oposición al gobierno. ¿Cuáles son las razones por las que la centroizquierda y usted se decantan por el cambio y no por el continuismo? Mire, simplemente nosotros hemos... la razón de ser del Acuerdo Nacional por el Cambio fue oponernos a este sistema autoritario, vertical, a un sistema que ha burlado los derechos, las garantías de los pueblos, de las nacionalidades, de los defensores de los derechos humanos, de los defensores de los derechos de la naturaleza. Por eso existe el Acuerdo Nacional por el Cambio, para eso nacimos, para un cambio radical de este sistema que en todos los aspectos, económico, político, social y moral, está llevando al país al caos. De manera que es obvio que si nacimos como un movimiento para que se termine el caudillismo correísta, muchos de los sectores, la mayor parte de ellos, estén ahora votando, no digamos por Lazo, votando por recuperar la libertad, por recuperar la democracia, por amor a nuestra patria, porque no queremos verla destruida. Entonces es un voto protesta contra lo que existe y un voto de esperanza por cambiar este régimen que realmente le causa daño al pueblo. El pueblo muchas veces no está al tanto por la propaganda de la situación lamentable en la que se encuentra el país. Es un voto por la democracia, por el futuro, por nuestros hijos, por las libertades. Ese va a ser el voto de muchos sectores del Acuerdo Nacional por el Cambio. En base a ello que usted acaba de señalar, general, ¿cómo observa que Centro Democrático, que se suponía iba a ser un aliado estratégico para su candidatura en Guayas y en la costa, cosa que no ocurrió, hoy se haya definido por apoyar al candidato del movimiento que siempre lo hizo de lado, motivo por el cual incluso Centro Democrático se retiró en su momento del Frente Unidos? Bueno, no puedo yo criticar ni comentar una decisión que tiene un partido, un movimiento que fue aliado nuestro en la campaña y que
hoy reunido y democráticamente, seguramente siguiendo los procedimientos internos, ha decidido apoyar a Lenín Moreno. Yo no quiero hacer comentarios ni criticar esta actitud, simplemente decir que me apena que esto haya sucedido. Pero el legislativo, el próximo legislativo general, va a estar bajo control de Movimiento País. ¿Cómo se construye gobernabilidad en ese escenario donde el presidente Correa jura, por un lado, que no habrá boicot y después de un ratito expone esa máxima de la democracia socialista del siglo XXI? Si no se portan bien, muerte cruzada y regreso. La verdad es que esa representación que tiene Alianza País es espuria. Aplicaron el método de Hong, que es entendible en un país donde hay grandes partidos políticos, a un sistema por ellos mismos auspiciado, en el que un país con 16 millones de habitantes tiene 168 movimientos y partidos. Esta es una estrategia para, como partido único, partido de gobierno, partido del Estado, Alianza País dominar en el Ecuador como dominó el PRI durante 70 años casi en México. De manera que aplicaron tramposamente el método de Hong. No están representadas las fuerzas políticas ni la voluntad popular. Ahora mismo en Azuay, con el 50% de los votos, ellos tienen el 100% de la representación. Entonces hay que entender que inclusive la representación que ahora tienen no es coherente con ese 40% de votos, menos del 40% que tuvo el candidato presidencial. Entonces hay que darse cuenta que también el control de la Asamblea, como el control de la función judicial, de la Fiscalía, de la Corte Constitucional, son parte de este proceso de conformar en el Ecuador un sistema caudillista, vertical, autoritario, que acapara todas las funciones y controla todas las funciones para poner en práctica no un proyecto de socialismo, sino un proyecto personalista de Rafael Correa. En un eventual gobierno de oposición hay que construir gobernabilidad. Carlos Pérez Guartambel hacía la siguiente propuesta. Ojalá el candidato Guillermo Lasso deje de ser solamente presidente, porque con o sin el apoyo del movimiento indígena quizás va a ser el nuevo presidente del Ecuador. Debería convertirse en un estadista, en un líder, no solamente de Creo, sino de los ecuatorianos, y debería, aplicando el artículo 444, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Si queremos descorreizar nuestro lindo país, hay que ir a una Asamblea Constituyente para acabar con el artículo 208, que permite la prostitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una constituyente no tiene por qué durar años. ¿Cómo se descorreiza al país general si no es con una constituyente? Mire, hay que hacer una consulta inmediata para descorreizar lo esencial de este aparato macabro que se ha montado en estos 10 años y pensar en una constituyente como un paso siguiente. Pero cualquier presidente, le digo porque fui candidato, que va a asumir en mayo el poder de un país que está económicamente en una gravísima crisis, va a tener que preocuparse inmediatamente de cómo estabilizar la economía para evitar que esa crisis explote con grave daño a los ecuatorianos una vez que ya el partido Alianza País haya dejado el poder. Entonces, llamar a una constituyente como primer acto de gobierno sería peligroso, porque nadie va a venir a invertir en el Ecuador, no se van a poder tomar soluciones para el tema económico rápidas si es que entramos de un proceso largo, porque siempre es largo, hay que hacer elecciones, hay que tener asamblea constituyente. Por eso nuestra propuesta había sido combinar una consulta que sirva para los dos fines, pero especialmente para desmontar los elementos más dañinos y perniciosos del sistema que está funcionando ahora. Paco Moncayo, ex candidato presidencial por Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Gracias por acompañarnos esta mañana, general. Gracias, Lenny. Son las 7:15, nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Pavel Muñoz, asambleísta electo de Alianza País por Pichincha. La mayoría legislativa, no mayoría calificada, convergencias, blindaje del proyecto político, temas que analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía.
La pobreza se elevará nuevamente. La diferencia con la crisis del 99 es que la dolarización impidió que el gobierno cause más daño emitiendo moneda para financiar el excesivo gasto público. Lo escribe Alberto Acosta Burneo en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Pavel Muñoz, asambleísta electo por Alianza País en Pichincha, bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días, un gusto estar con usted. Buenos días, igualmente. Alianza País será la primera fuerza política en la próxima asamblea con una mayoría absoluta de la mitad más uno. Por cierto, se utilizó el método de Hont, que le da más espacio a los movimientos que terminan siendo mayoría. De hecho, en la asamblea actual, la Alianza País, con el 50% de los votos, obtuvo el 70% de los escaños. Pero en esta, a diferencia del anterior, no tienen esos 100 asambleístas, no tienen mayoría calificada y tienen fuerzas de oposición con más legisladores. ¿Cómo avisora usted el panorama de la próxima asamblea? Bueno, insistir en el agradecimiento por el espacio y sobre todo saludar a la ciudadanía. No nos cansaremos de agradecerle por la confianza que han tenido en este proyecto político y a nivel nacional y en el caso particular de Pichincha y Quito, habernos confiado la posibilidad de representarlos. Me parece que el ejercicio de la gobernabilidad está dado por los pactos nacionales que se puedan impulsar, Stephanie. Me parece que lo que debemos impulsar y utilizar es el diálogo como la principal herramienta política que tenemos y en ese sentido trabajar sobre las cosas que el Ecuador necesita. Creo que debemos trabajar sobre un gran pacto productivo, un gran pacto por el trabajo, un gran pacto por la transparencia y el bienestar de los ecuatorianos, teniendo énfasis particular en algunos sectores sociales, los trabajadores, las organizaciones sociales, las mujeres y los jóvenes. Desde esta perspectiva, independientemente digamos, de la composición que las distintas fuerzas políticas tengamos, creo que pasado el 2 de abril tenemos una sola prioridad y esa es el Ecuador. Bueno, pero hablando de esos pactos y esos acuerdos que se pueden dar, es interesante analizar el panorama de la Asamblea porque pues con Lenín Moreno habrá coordinación y cooperación, si se lo quiere ver por ese lado, una Asamblea que trabaja con el Ejecutivo para imponerse también ante la oposición. Si gana Guillermo Lasso, en cambio, Doris Solís decía que aquí pueden conversar, dialogar, lo que fuera, siempre que eso no arriesgue su proyecto político, que es el de blindar lo que ustedes consideran son logros alcanzados en esta década. Entonces, ¿cómo esperan blindarlo? ¿Bloqueando las iniciativas que quieran cambiar el modelo que ustedes defienden? Dos elementos a su pregunta. El primero, efectivamente, digamos, la posibilidad de que tengamos una gobernabilidad más adecuada en el país es que el presidente que llegue con una mayoría que le permita legislar. En este sentido, nosotros hemos alcanzado nuestro primer objetivo político, que es tener una mayoría en la Asamblea Nacional. El siguiente objetivo político está en disputa para que el 2 de abril podamos consagrar a Lenín Moreno como el próximo presidente de la República y tengamos no la imposición de un proyecto político, sino la posibilidad de que el modelo de desarrollo que ha decidido el país ya 10 años, que está fundamentado en algunos principios como la igualdad, la equidad, la justicia, la solidaridad, pueda seguirse, digamos, ejecutando. Y esto, como usted bien señalaba, Stephanie, se lo discute desde los años 90 en el Ecuador. Ya no se acuerdan cuando Cordes era, digamos, un tanque de pensamiento de la época y recomendaba, ¿no es cierto?, que pueda haber una lógica de mayorías o una lógica de gobernabilidad donde el presidente de turno pueda tener una mayoría legislativa que le permita gobernar. Claro, insisto, por la nosotros importancia hemos cumplido de la el primer objetivo, coordinación. vamos por el segundo. Por la importancia de la coordinación, la cooperación, sin que eso signifique la imposición a la cual usted mismo se refiere, mucho menos sumisión. Sobre eso, el panorama que se avisora. Escuchemos también lo que nos dijo aquí Cristina Reyes del Partido Social Cristiano. Es una irresponsabilidad por parte del gobierno decir que porque tengan 74 legisladores van a desestabilizar al país. Eso es absolutamente irresponsable. La gobernabilidad implica no amenazas como lo hace el Ejecutivo, como lo hacen los señores de Alianza País, implica integrar una agenda ciudadana, una agenda que saque al país de la crisis económica a la que nos han llevado estos señores justamente a través de la inmensa carga tributaria, debilitando los sectores productivos, debilitando los sectores empresariales, no tomando a la empresa privada como un aliado. Y debilitando también los derechos ciudadanos. Yo llamo a la conciencia ciudadana no solamente de los opositores, sino de los oficialistas para integrar esa agenda de cambio que tanto quieren los ciudadanos y que ese mensaje ha sido potente en estas elecciones. Esa es la segunda posibilidad que no alcanzó a referirse. La primera era con Lenín Moreno presidente. Con Guillermo Lasso presidente, este panorama. Habla Cristina Reyes de que la gobernabilidad implica integrar una agenda ciudadana. ¿Ustedes sí están dispuestos a converger en una agenda, pero en qué medida?
Lo irresponsable es no respetar también la voluntad del pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano se ha expresado claramente con la victoria de Lenín en esta primera vuelta y con la mayoría de este movimiento político en la Asamblea Nacional. Sobre esa perspectiva, Lenín ha sido absolutamente claro decir que va a tener un gobierno tendido desde el primer día de gobierno hasta el último día de gobierno. Este gobierno de mano tendida fundamentalmente busca consolidar, insisto, grandes acuerdos nacionales que son los que el país necesita en este momento. Necesitamos avanzar en un, digamos, acuerdo productivo donde el Estado ponga algunos elementos, pero el sector privado también ponga algunos otros elementos. Se ha planteado alguna previsibilidad de la política tributaria para los próximos 4 años, por poner un ejemplo, nos parece a nosotros totalmente adecuado, siempre y cuando le pidamos que el sector privado se comprometa con algunas metas, como por ejemplo reinversión o generación de empleo. Debemos hacer una revisión de los incentivos que están previstos para el sector privado para que sigamos teniendo lo que hoy ya se da en el Ecuador. De cada 10 empleos que se generan, 9 se generan en el sector privado, 1 en el sector público. La prioridad fundamental de los ecuatorianos va en ese sentido. Hay un segundo acuerdo. El tercero, Stephanie, me parece que es fundamental. La Constitución es clara en marcar al menos 3 o 4 cosas que son de carácter universal y gratuito. La salud, la educación, la seguridad social, la educación superior. No podemos poner en riesgo, digamos, con pretensiones de privatización lo que está consagrado en nuestra Constitución. Ahí entonces un tercer elemento de un acuerdo de gobernabilidad en el país, ¿no es cierto?, que es el bienestar social. Y me parece que debemos todas las fuerzas políticas y la sociedad junto con el Estado trabajar en un objetivo superior que es el de la transparencia. No solamente necesitamos, me parece, Stephanie, un Estado libre de corrupción, necesitamos también una sociedad transparente y libre de corrupción. Ahora, pero detrás de cada funcionario público se pueden tener esos que objetivos digamos en decide común, una... y las diferencias están, Pavel, en cómo hacerlo, y ahí es importante analizar que son modelos distintos los que se persiguen, del candidato Lenín Moreno, del candidato Guillermo Lasso, y por eso permítame poner ejemplos reales. En los primeros días, Lasso ofrece, por ejemplo, enviar a la Asamblea un proyecto para eliminar 14 impuestos. Usted va a ser asambleísta, no le pregunto por el bloque, si no quiere hablar en hipotéticos o para no elucubrar, pero sí le pregunto por usted. ¿Apoyaría, por ejemplo, un proyecto que pretenda eliminar los impuestos que ustedes han defendido en estos últimos años? Nosotros tenemos unos principios claros que están en nuestro programa de gobierno y a la gente nos votó a nosotros, no solamente por lo bien o mal que le podamos cagar en términos personales, la gente nos votó porque representamos un proyecto político. Y este proyecto político está fundamentado en algunos elementos como la búsqueda de equidad y la búsqueda de igualdad. Y eso se consolida, digamos, con una sociedad en la cual quienes más tienen, más puedan contribuir en la perspectiva del desarrollo nacional. Desde esta perspectiva, la posibilidad ligera que algunos candidatos han planteado sobre la eliminación de algunos impuestos debería llevarnos a preguntas fundamentales. ¿Cómo desde esta lógica podemos consagrar sistemas de salud y educación pública o de seguridad social que están consagrados en nuestra Constitución? Me parece, Stephanie, que nuestra diferencia está en salir de esta demagogia de buscar decir a la gente simplemente lo que le suena interesante para hablarle con responsabilidad y decirle que si lo que hicimos hace 8 años, 9 años fue aprobar una Constitución que tiene unos derechos consagrados en esa Constitución, es absolutamente responsable que el gobierno de turno busque políticas de Estado que permitan financiar esos servicios. Bueno, y desde esta perspectiva, me parece que eso no es muy fácil simplemente soltarlo. Ok, el tema de los impuestos, y usted lo hace ahora, pues lo han defendido siempre argumentando que, claro, van destinados a lo más importante, que es salud, que es educación, que allá van las principales inversiones del Estado, que por eso es importante mantener ese modelo. Pero sobre ello, Pablo Arosemena, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, presentó aquí algunas cifras. Escuchemos. ¿Cómo son las cosas en la vida, ¿no? El socialismo del siglo XXI criticaba la época del neoliberalismo porque decía que, entre otras cosas, se dedicaban más recursos para pagar deuda que, por ejemplo, pagar salud y educación. Yo quiero mostrar unas cifras del año 2016, que la última vez que chequeé era el socialismo del siglo XXI, el gobierno que estaba vigente, y donde podemos ver que para pago de deuda se destinan más de 5.000 millones de dólares, y esa cantidad es superior a lo que se destina a educación y cultura, 2.400 millones de dólares, y salud y desarrollo comunal, 1.830 millones de dólares, cifras de enero-octubre, cifras oficiales, las fuentes del Banco Central. Es decir, esta es la gran contradicción del socialismo del siglo XXI. Terminaron haciendo lo que tanto criticaban. ¿Qué dice usted sobre eso?
Sinceramente no entiendo su lógica. Hace poco, en cambio, criticaban, ¿no es cierto?, sobre una lógica de derroche del gobierno nacional cuando nuestra prioridad ha sido invertir en elementos fundamentales. Por ejemplo, cambios estructurales para la producción y la competitividad del país. Que hoy tengamos 8 centrales hidroeléctricas que nos permiten, digamos, impulsar nuevas industrias. Que tengamos el mejor sistema vial de América Latina para mejorar la competitividad de algunas actividades productivas. Fue criticado. Que hayamos hecho, como nunca antes, una inversión en el ámbito educativo, de salud, con nuevas escuelas del milenio, con nuevos hospitales, centros de salud, centros infantiles del buen vivir, en cambio es criticado como derroche. Y hoy se quiere mostrar algunas cifras que no dice su fuente ni qué es lo que está comparando, sobre que tenemos un gasto más alto para deuda que para los sectores sociales. Esto clarísimamente cambió en el 2007 cuando nosotros asumimos el gobierno. Recordemos que hicimos la negociación de deuda más exitosa que conoce, digamos, la historia económica y que ha sido tomada por algunos otros países, y eso nos permitió que cambiemos de manera dramática lo que antes se entregaba para deuda externa para lo que hoy se invierte en los distintos sectores sociales. Pero lo que ahí se entrega a los gobiernos autónomos descentralizados. Es cierto lo que usted dice, eso se cambió y hubo todo un modelo de renegociación incluso en el año 2007, pero hay un punto de inflexión. Es decir, una cosa fueron las medidas que se adoptaron también cuando había los ingresos petroleros, y otra cosa fue qué pasó cuando se iba acabando la plata. Y entonces lo que también es cierto es que en educación inicial básica, en bachillerato, se asigna un porcentaje que es menor a lo que contempla la Constitución, que ordena un 6%, mientras si uno revisa las cifras, por ejemplo, en Costa Rica es del 7%, en Colombia el 4.7%, en Chile el 4.6% del PIB, y eso se ha reconocido, hay grandes esfuerzos en ese sentido. Entonces, una cosa es lo que se hacía con plata y luego el endeudamiento, y fruto de ese endeudamiento haga que ahora estemos destinando un alto porcentaje al pago de esa deuda versus lo que es la inversión en salud y en educación. Hacia allá un poco iba la crítica. Stephanie, permítame ponerle un ejemplo a la ciudadanía. Cuando teníamos el gobierno de la partidocracia y la bancocracia, lo que pasaba en el Ecuador es que de cada $100 que se tenía en el bolsillo, al menos 70 u 80 estaban destinados al pago de una deuda que cubría, entre otras cosas, el salario de los profesores y de los maestros. Hoy, imaginémonos una familia que tiene $100 de un bolsillo y de esos destina el 30%, es decir, 30 de cada 100 para el pago de una deuda que ya no es, digamos, el salario de un médico, el salario de un profesor, que es la construcción de una escuela, que es la construcción de una carretera, la construcción de una hidroeléctrica, la construcción de un hospital. Ese es el sentido distinto. El Ecuador tiene en este momento, ventajosamente me parece a mí, un techo legal que no le permite superar el endeudamiento superior al 40% de su Producto Interno Bruto, cuando hay otros proyectos, hay otros países que están en un tren de desarrollo similar al Ecuador, que tienen niveles del 50, 60, 55% del PIB en deuda. El tema está, ¿para qué está dedicada esa deuda? Si está dedicada a la deuda, como hacían antes en el gobierno, insisto, de la bancocracia y la partidocracia, 80 de cada $100 al pago de una deuda que incluso cubría salarios, o como tenemos hoy, 32, 34 dólares de cada 100 destinado al pago de una deuda donde cubre la mayor riqueza que tiene el país. Les guste o no les guste, el país tiene en este momento mayores activos, mayor riqueza, y es eso lo que también se permite financiar con endeudamiento. Pongámonos en el caso de las familias ecuatorianas. Si mañana usted quiere comprarse una casa, Stephanie, seguramente va a recurrir a un crédito para poder hacerlo. Es más o menos de eso lo que estamos hablando, claro, y por eso creemos que el modelo ha avanzado en términos de equidad. Y luego, ¿cómo pagar ese servicio a la deuda y las responsabilidades que vienen con ese endeudamiento? Será el reto también para los próximos gobiernos. Son las 7:32. Pavel Muñoz, asambleísta electo de Alianza País por Pichincha. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Un gusto. Una pausa y al regresar estará Iván Espinel, ex candidato presidencial por Fuerza Compromiso Social. Su apoyo en segunda vuelta al candidato de Alianza País, Lenín Moreno, y el planteamiento de compromiso social al candidato oficialista. Quédese usted en nuestra sintonía. Con 299.840 votos, Iván Espinel quedó en sexto lugar entre 8 candidatos a la presidencia de la República. Y es el único de los ex candidatos a la presidencia que ha expresado su respaldo a la candidatura de Lenín Moreno. Iván Espinel nos acompaña desde los estudios de la capital de la República. Doctor Espinel, buenos días. ¿Qué es lo que lo lleva a usted a apoyar al oficialismo? Muy buenos días, Lenín. Muy buenos días a todos los ciudadanos. Es importante saber que después de las elecciones nosotros abrimos nuestros brazos como compromiso social a escuchar las propuestas de ambos candidatos. En este aspecto, el señor Lenín Moreno nos llamó a una reunión donde tuvimos puntos coincidentes, mostramos nuestro plan de gobierno, nuestra ley Bisturí, nuestros equipos de trabajo estuvieron conjuntamente en reuniones
y se estipuló los puntos concordantes. Del otro lado, el señor Guillermo Lasso, nunca existió un acercamiento. Sin embargo, en un ámbito democrático, el Movimiento Compromiso Social, la Asamblea Nacional, verificó ambos planes de gobierno y pues se estableció que los puntos mayormente concordantes eran con la oferta de campaña del señor Moreno, y por eso el día de ayer manifestamos nuestro apoyo e invitamos a la ciudadanía ecuatoriana a votar en la segunda vuelta electoral por el candidato Lenín Moreno. Usted firmó un documento con el candidato Moreno, un compromiso que se observa lleno de generalidades y de una que otra cosa en donde no hay ni siquiera que hacer mucho, como el tema de las salvaguardias, donde ya existe un cronograma para desmontarlas. Por ejemplo, ese documento señala que van a impulsar posgrados en medicina, que fomentarán el empleo, que atenderán al sector agrícola y al turismo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es la manera de implementar aquello que no se aplicó en los 10 años de este modelo político? Bueno, hay puntos concordantes, como yo lo manifestaba. En términos generales, de lo que representan esos puntos concordantes, es la esperanza que nosotros tenemos del candidato Lenín Moreno, la esperanza de tomar lo bueno que se ha hecho y cambiar radicalmente lo malo, como lo he manifestado en la campaña a la primera vuelta a la presidencia de la República. Después, que se combata intransigentemente, innegociable, con la corrupción. Se ha probado que nuestra ley bisturí para extirpar el cáncer de la corrupción, Lenín Moreno manifiesta que hay que mantener una cirugía profunda en el país para extirpar de una vez por todas la corrupción, y también el mantenimiento de los derechos y libertades ciudadanas. En lo posterior, claro, abrir las especialidades médicas, que no dependan de una coyuntura con la universidad, por ejemplo, sino con los hospitales de tercer nivel, que podamos tener una amplia cobertura de los centros médicos, ¿por qué no? 24 horas, 7 días a la semana, el médico del pueblo, que lo establece también Lenín Moreno. Eliminar salvaguardas, como lo hemos dicho en nuestra campaña, la primera vuelta, que tienen que ver con la importación de materias primas para la exportación de nuestros productos. Pero ser claros, ser contundentes y intransigentes con el ámbito de la corrupción, Lenín y ciudadanos, que no lo podemos permitir. Le hemos dicho, caiga quien caiga. Y en ese aspecto también hemos decidido... Usted está respaldando al binomio donde está Jorge Glass Espinel, uno de los funcionarios más cuestionados de este gobierno, y él dice que uno de los más investigados también. ¿No hay una contradicción en ello? ¿Por qué, Lenín? A mí no me toca ser ni fiscal ni juez. Será la justicia ordinaria quien manifieste qué funcionario o no es el causante o tiene responsabilidad. Fuimos nosotros también que de manera simbólica el 3 de enero clausuramos simbólicamente a Petroecuador, que radica el epicentro de la corrupción. Eso no quiere decir que no encontremos a hacer también una limpia a la plaza de gobierno, frente al Palacio de Gobierno, la plaza grande frente al Palacio de Gobierno, y ahora resulta que están respaldando el mismo modelo de gobierno. Nosotros hicimos una reinauguración de Carondelet y ahí está la esperanza que manifestamos en el candidato Lenín Moreno, una esperanza de tomar lo bueno y cambiar radicalmente lo malo. Nuestro mensaje en toda la campaña, la primera vuelta de la presidencia de la República, fue unificar al país, estar por encima de pugnas estériles. Eso es lo que necesita el Ecuador. Sin embargo, en la otra opción, fíjese, Lenín y ciudadanos, tanto se dice de cambiar y etcétera, pero se está pregonando al beneficio de los panas del señor Lasso, y el señor Lasso lo sabe. Por ejemplo, quiere eliminar el impuesto a los activos en el exterior. Usted también proponía, doctor Espinel, disminuir 2 puntos en el impuesto a la renta a quienes contraten a personas mayores de 45 años. ¿Habló de eso con Lenín Moreno? ¿Habló también de la propuesta que usted hizo de reducir el IVA en un punto, de eliminar el impuesto a la salida de divisas? ¿Hablaron de eso? Hemos hablado sobre todo de los márgenes tributarios en general. Algunas cosas son aceptadas, por ejemplo, disminuir ciertas cargas tributarias. Estamos hablando de diversos aspectos de la salvaguarda. En otras hay que mantenerlo. Pero, Lenín, no en todo hay que coincidir, pues, ni tampoco someterse. Nosotros hemos establecido los puntos concordantes, porque también esos que pintan a lavarse las manos y a establecer ser neutros, impulsando el voto nulo,
o el voto en blanco, esa es la antítesis de la democracia. Doctora Espinel, lo que sí pretendemos es que en esos puntos concordantes tenemos más apego a las condiciones de la propuesta del señor Lenín Moreno. Usted en campaña criticó el tamaño del Estado y lo decía en los siguientes términos, recordémoslo. En medio de esos recorridos revelaba algunas de sus propuestas, por ejemplo la de reducir el tamaño del aparato estatal. Eliminando ministerios coordinadores que no sirven de nada, igual hacen el mismo trabajo que el ministerio hace. Hay una empresa pública, coordinadora de empresas públicas. ¿Qué trabajo hace? Y resulta que si gana Lenín Moreno la presidencia de la República, usted es el primer ecuatoriano que tiene asegurado un empleo a través de la Secretaría de la Juventud, así lo dijo ayer el candidato, escuchémoslo. Ustedes serán parte del gobierno. No queremos únicamente una alianza transitoria durante elecciones, no. Ustedes deben ser parte del gobierno. Posteriormente, dijo que creará una nueva institución. Lo hemos conversado, crearemos una Secretaría de la Juventud. Usted que hablaba en contra de la burocracia, ¿se va a integrar a una nueva dependencia pública? Lo hemos conversado, dijo ayer el candidato Moreno. Mire, Lenín y ciudadanos, en primera parte, dentro del acuerdo está la fusión de empresas públicas, evaluar ministerios coordinadores. Y bueno, en base a eso nosotros estamos de acuerdo que el Estado sea mucho más efectivo y significativo, menor en tamaño. Y después lo que ha manifestado el candidato Lenín Moreno, haciendo una invitación, no a la Secretaría de la Juventud, ni mucho menos, a hacer una invitación a pertenecer como parte del gobierno, bueno, le agradecemos mucho. Sin embargo, en este momento nuestro interés es unificar al país. Se verificará el día de mañana. Nosotros en toda la campaña electoral de la primera vuelta hemos dicho que los mejores ecuatorianas y ecuatorianos deben dirigir el país como debe de ser, Lenín, no por coyunturas personales. Doctor Espinel, ¿a usted lo llevó a decantarse por el respaldo a Lenín Moreno, la familiaridad con Jorge Glass Espinel, con Vinicio Alvarado Espinel, candidato a la vicepresidencia y jefe de la campaña del binomio de la lista 35? ¿Son parientes suyos? Mire, que digan que mis primos, Vinicio, Fernando, con el señor vicepresidente no soy familiar, pero que todas esas coyunturas que pretenden hacer, si no, Iván Espinel, si fuera cierto eso, no se hubiera lanzado para presidente de la República. Nuestra primera opción siempre fue que Iván Espinel llegue a la presidencia de la República. A nosotros nos llevó a manifestarnos a favor de la candidatura, es que de la otra vereda, en un ámbito elitista, ególatra, ni siquiera pudo sentarse a conversar con el movimiento Compromiso Social, y hablo del señor Lazo y lo sabe, que lo vimos, lo saludamos afuera de un medio de comunicación el 20 de febrero, por ese ámbito de favorecer simplemente a un grupo minúsculo de panas de la coyuntura, eliminando el impuesto a los activos del exterior y dándole la espalda a cientos de miles de ecuatorianos que apoyaron al Compromiso Social. Iván Espinel, ex candidato presidencial por Fuerza Compromiso Social, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, un saludo a todos. Estefi. Así concluimos. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un buen fin de semana para todos.